Hoy va a ser diferente al jueves pasado porque no vamos a continuar con el tema. No sé si recuerdan que habíamos iniciado una serie nueva, que íbamos a estar hablando de algunas oraciones, pero la idea es no tener todos los jueves el mismo tema, entonces hoy va a ser algo diferente. Lo que quería compartir con ustedes es un salmo, que es el Salmo 103. No todo el salmo porque es medio largo, pero eh, personalmente este es un salmo que a mí me gusta mucho, seguramente porque es, si no me equivoco, es el primer salmo que aprendí de memoria cuando era adolescente. Fue en un campamento, me acuerdo que era por un concurso, ni siquiera era capaz que la motivación correcta, pero fue lindo porque es un salmo eh, muy lindo que nos hace pensar en muchas cosas. Y es un salmo que escribió David, que básicamente lo que hace es alentarse a él mismo a bendecir a Dios por sus beneficios. También no solo a él mismo, sino a las demás personas, incluso a los ángeles y a la creación misma. Pero no vamos a entrar en eso. Pero es lindo pensar en esto, que alentarnos a nosotros mismos a bendecir a Dios por todos sus beneficios. Y cuando escuchaba ahí a, a Nacho a invitarnos a agradecerle a Dios por algo que haya hecho hoy en nuestras vidas, o incluso a Edian, pensaba en esto, ¿no? Qué lindo es poder eh, agradecerle a Dios por sus beneficios, por lo que Él hace en nuestras vidas. Y bendecir es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Y esa palabra ensalzar es darle mayor dignidad a alguien, que es lo que hace David en este salmo. Y vamos a leer ahí, versículo 8, dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Como les decía al principio, la idea no es pensar en cada uno de los versículos del Salmo, porque si no estaríamos acá hasta mañana. Y aparte que no lo preparé como para hacerlo así. Así que lo pueden hacer en sus casas cada uno. Pero bueno, la idea era pensar un poco en algunas cosas que habla este salmo. Básicamente lo que hace es, eh, David lo que hace es recordar algunas cosas que Dios hizo en su vida y también en la vida de otros. Habla de Moisés, habla de los hijos de Israel. Y en estos versículos lo que hace básicamente es hablar de los atributos de Dios. Y lo que hace es hablar de su justicia, hablar de, de su gracia, de su misericordia, de su soberanía, como algún que otro por ahí. Y quería pensar básicamente en dos, capaz que en tres, pero principalmente en dos. Y es en la gracia y en la misericordia de Dios, que es algo habitual en nuestra vida cada día y, y también fue en la vida de David y él lo menciona.
Dice en la versión NTV, en el versículo 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y yo me notaba acá que básicamente en estos versículos aparecen estos dos atributos de Dios, la gracia y la misericordia. Y para entender un poquito o para recordar qué significa gracia y qué significa misericordia, busqué la definición en el diccionario, y la gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Concesión, o sea, conceder gratuitamente un regalo. Y algunas palabras, presente, regalo o bien natural, son sinónimos. Y básicamente la gracia de Dios es esto, ¿no? Algo que no merecemos, sin merecimiento, y que Él nos concede. Y Él ahí menciona algunas cosas. Dios es, bueno, menciona la misericordia también, ¿no? Dice, es compasivo, es misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado siempre. No nos castiga por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y esa es la gracia de Dios, ¿no? Sin duda que Dios podría castigarnos por nuestra manera de vivir, aún siendo cristianos, y sin embargo no lo hace, y eso es la gracia de Dios. No tratarnos como realmente merecemos, sino tratarnos como no merecemos, que es ese regalo, ¿no? Capaz que merecemos un castigo, pero Él nos da bendiciones, Él nos da favores, dones, como decía la definición. Son cosas que no merecemos. Y eso es una de las cosas que hace David, recordar todo lo que no merece, para darle gracias a Dios por su gracia. Y al pensar en esto, la idea es darle gracias a Dios, como decía Nacho hoy, por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios podemos estar hoy acá. Por la gracia de Dios hoy nos conocemos. Yo no tengo duda que si no fuese por Dios, no conocería a ninguno de ustedes. Y seguramente ustedes pueden pensar lo mismo. Y pensaba en esta palabra, don o regalo, y lo primero que se me viene es el Señor Jesucristo. Yo creo que el mayor regalo de Dios para la humanidad o para nosotros es Jesucristo mismo. Quizás alguno puede pensar la salvación, alguno puede pensar la vida eterna, pero sin Cristo no hay posibilidad de ninguna de esas cosas. Sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no tenemos esperanza, sin Cristo no hay salvación, porque como dice Timoteo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el regalo más grande que podemos disfrutar de Dios, ¿no? La gracia de Dios manifestada en la persona de nuestro Señor. Y si bien David acá no lo menciona, parte de ese perdón también es gracias a Cristo. El perdón es posible por medio de Él. La salvación también, la vida eterna. Todo lo que no podamos imaginar es por gracia, pero esa gracia se manifiesta en la persona de nuestro Señor. Y no me quiero extender mucho en esto, así que seguimos. Dice el versículo 11, sigo con la NTV. Pues amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura del
de los cielos sobre la tierra, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y pensando también en la misericordia de Dios, que es otro de los atributos que menciona acá David, la Real Academia Española lo define así: es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Y palabras similares son compasión. Algunas que veía ahí no pueden ser, pero no sé si se aplican en este caso. Lástima y pena. No sé si Dios siente lástima de nosotros o pena, capaz que sí, pero creo que la definición que más se acerca es la de compasión. Y acá menciona varias cosas. Ahí dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, yo pensaba en, no sé, en el país más lejano de Asia y de acá, así, eh, Dios alejó nuestras rebeliones, ¿no? Es como esa distancia que hay entre los pecados pasados que cometimos y nosotros. Y esa es la misericordia de Dios, ¿no? El perdón que tenemos por medio de este atributo de Dios, que en parte tampoco merecemos, pero sin duda que lo necesitamos, porque sin ese perdón no, todo lo demás no tiene sentido. Eh, por más que nosotros queramos hacer un montón de cosas, eh, no hay nada que podamos hacer que nos dé la salvación o el perdón que necesitamos por nuestros pecados. Y el Señor dice ahí, es como un padre con sus hijos. Yo no soy padre, pero me imagino un padre ahí viendo a su hijo mandarse una macana y capaz que se merece una paliza, no sé, lo que se imaginen, el peor castigo. Y sin embargo, por amor o por lástima, capaz, ese padre no castiga a su hijo como realmente se merece, sino que quizás lo disciplina de una forma más sencilla, más amorosa. Y así es Dios con nosotros cuando le fallamos. Proverbios dice que Dios al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Pero sin duda es que acá vemos como Dios también, en vez de castigarnos por las cosas malas que hacemos, también nos tiene misericordia y no nos trata como merecemos, como veíamos hoy con la gracia. Y podemos experimentar ese perdón cuando le fallamos, eh, solo porque Él es bueno, porque Él es misericordioso con nosotros. Dice el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y ahí yo pensaba en varias cosas. Pensaba en lo frágil que es nuestra vida y me imaginaba ahí una montaña de polvo que cualquier golpe de aire la desarma, cualquier viento que sopla eh, la dispersa. Y así somos nosotros, así es nuestra vida. Somos tan débiles que nuestra vida eh, puede ser lo más frágil del mundo. Eh,
Hace poco, cuando creo que Miguel nos compartía de Santiago, ese pasaje que dice, porque ¿qué es vuestra vida? Cuando hablaba que algunos hombres, algunas personas planificaban tanto su vida que, que se olvidaban de Dios. Y Él les dice que, que si Dios quiere van a hacer tal y tal cosa, porque ¿qué es vuestra vida? Es como la neblina, que hoy está y mañana no. Y a eso es lo que se refiere David con los siguientes versículos, el 15, el 16, que dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Y así es nuestra vida. Y yo pensaba que podemos estar haciendo muchas cosas, pero todas esas cosas pueden desaparecer de un momento a otro. Y aún por más que estemos haciendo cosas eh, buenas o agradables, incluso que bendicen a otros, podemos estar perdiendo el tiempo. Y, y yo pierdo mucho el tiempo a veces con el celular o haciendo distintas cosas. Y no nos damos cuenta que la vida es como esa hierba que cuando sopla el viento se muere, se seca y tenemos que aprovecharlo mejor. Pero aún así, en esa fragilidad de nuestra vida, podemos darle gracias a Dios porque eh, Él es soberano y Él gobierna sobre todas las cosas. Y, y Él tiene paciencia con nosotros, aun cuando fallamos, aun cuando no hacemos las cosas bien, aun cuando perdemos el tiempo. Y eso es un motivo por lo menos para mí, es de alegría y de poder darle gracias a Dios porque eh, por su gracia y como dice Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y, y es lindo animarnos a darle gracias a Dios por estas cosas, ¿no? Porque aun cuando somos frágiles y débiles, y me acordaba de Pablo ahí cuando hablaba de la hija en la carne, y decía que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y qué lindo poder pensar en esto, que aun cuando nuestra vida es tan frágil, eh, Dios en su gracia, en su misericordia, eh, obra en nuestra vida de tal manera que perfecciona de alguna manera nuestra debilidad. Igual ese pasaje está hablando de otra cosa en específico, no tanto de esto, pero qué bueno es pensar que Dios es bueno en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el versículo 17 al 19 dice, pero el amor del Señor permanece para siempre, con los que le temen, su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho los cielos, en los cielos su trono, desde allí gobierna sobre todo. De ahí sigue el Salmo. Y, y este es un tercer atributo que es la soberanía de Dios. Y hoy cantábamos, Él es el Rey, Él es exaltado, perdón. Y sin duda que es así, y Dios es soberano y en cualquier circunstancia que estemos, Él gobierna sobre todo, como dice ahí. Y es un motivo también para bendecir a Dios por su soberanía, por lo que Él es y, y porque Él tiene el control de todo. Y son cosas que ya sabemos, son cosas que quizás eh, eh, las tienen más claras que yo, por decirlo así. Son conceptos quizás eh, que hablamos comúnmente, que leemos o que ya los tenemos establecidos tanto en nuestra cabeza que a veces eh, no nos detenemos a pensar en lo bueno que es pensar en estas cosas.
Eh, los atributos de Dios son un tema muy lindo para estudiar, pero la idea es que nos motivemos a darle gracias a Dios por, más que nada por lo que Él es, porque eh, Dios es bueno, es misericordioso, es generoso con nosotros, es soberano, pero también en esos atributos siguen actuando todos los demás, en su justicia, eh, eh, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios celoso de, de sus hijos, pero sigue siendo bueno y qué lindo pensar que cuando vemos la gracia de Dios también actúa la misericordia de Dios como su soberanía y tantas otras cosas. Y bueno, para terminar, quería simplemente leerlo de vuelta. Son varios versículos. Quizás se podría hacer un estudio mucho mejor, con más tiempo, o pensar en otras cosas, pero es lindo leer simplemente lo que ahí escribe, que sin duda es que fue inspiración de Dios también, ¿no? El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiésemos estado aquí. Pero el Señor permanece para siempre. Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna sobre todo. Alaben al Señor, ustedes. Perdón, ahí sigue. Perdón. A mí me emociona un poco eh, pensar en todo lo que Dios hace en nuestra vida y sin duda que David lo experimentó y es lindo poder eh, verlo día a día en nuestra vida. Dios nos bendice, aun cuando no lo merecemos, y es solo por gracia, solo por misericordia, y es lindo poder darle gracias a Dios por eso.